Entonces, darles la bienvenida a todos a esta pequeña charla sobre la resiliencia como la fuerza en la adversidad. Siempre agradecido por la participación de todos ustedes. Yo creo que la presencia de cada uno nos da fuerzas y nos anima a seguir con estas transmisiones. Crecemos todos juntos, ¿no? Aprendemos también de lo que ustedes nos comparten y creo que entre todos nos vamos enriqueciendo. ¿Qué dices, David, al respecto? Bueno, sí, en realidad esto nos motiva. Es una forma también de no detenernos, de reinventarnos, ¿no? El mundo se ha detenido, pero nosotros no, ¿no? Entonces siempre hay formas de afrontar lo que está ocurriendo. Entonces ahora como que tenemos que volvernos más tecnológicos, ¿no? Más digitales, ¿no? Entonces esta creo que va a ser una herramienta más cotidiana, ¿no? Anteriormente como que se conocía, no era tan común, pero ahora ya se está volviendo cotidiana, no solamente en conferencias, sino también en reuniones con la familia, ¿no? Por todo lo que estamos pasando en el momento, ¿no? Entonces, la tecnología y la forma de cómo nosotros nos vamos adaptando al cambio va a determinar también quiénes somos y quiénes nos vamos a construir para el futuro, ¿no? Entonces, si nos quedamos estáticos, no hacemos nada, tampoco cambiamos. Entonces, somos más propensos a... la vida siempre nos va a dar retos, siempre van a haber oportunidades, ciclos que se cierran, ciclos que se abren. La vida está en constante cambio. Al ser humano no nos gusta cambiar tan fácilmente, ¿no? De hecho, nos gustaría lo perpetuo, no lo estable, pero la vida no juega a ese ritmo. Entonces tenemos etapas buenas, tenemos etapas difíciles. Las etapas bonitas nos dejan bonitos recuerdos, las etapas difíciles siempre nos ayudan a avanzar en la vida, nos dejan mensajes, a veces duele también, ¿no? ¿Qué tanto nos adaptemos a esto nuevo, que tanto tengamos la capacidad de trascender nuestro sufrimiento también, ¿no? Va a ser una forma básicamente de reconectar con nuestra fuerza. Y precisamente ahora vamos a hablar, ¿no?, de la resiliencia como una fuerza interior y de cómo podemos usar y activar esta fuerza en los momentos difíciles. Entonces, muchos de ustedes seguramente estarán pasando situaciones complejas, ¿no? Unos verán con menos optimismo el futuro, otros con más optimismo, pero lo cierto es que no nos podemos detener, ¿no? Con fuerzas o sin fuerzas, con optimismo o sin optimismo, igual la vida sigue. Entonces, ahora vamos a hacer un marco teórico de cómo podemos afrontar esta situación que estamos viviendo. Entonces, Marisa nos va a dar su percepción, su visión de la vida, ¿no? También lo que ella ha aprendido, ¿ya? Igual de mi parte también, ¿no? Entonces, usaremos también diferentes metodologías, ¿no?, que tanto Maritza como mi persona hemos estudiado y nos han ayudado en nuestro proceso de cambio, ¿no? Y bueno, y como de fondo, creo que también los aspectos espirituales que son muy importantes en todo este proceso. ¿No es así, Marisa? Así es, así es. Nosotros, por ejemplo, tenemos muchas formas de afrontar nuestros caminos de vida. Una de ellas es qué actitud tenemos frente a los problemas que se nos presentan. Cómo manejamos lo vulnerables que nos sentimos ante estos problemas. Pero también cómo generamos nuevos recursos, recursos internos, recursos que están allí en cada uno de nosotros, pero que no tenemos idea que los tenemos. Entonces, yo creo que es importante reconocer lo poderosos que somos en la co-creación de nuestras experiencias. Puesto que al ser conscientes de esto, podemos generarnos recursos en nuestra mente que nos van a hacer sentir con un poder especial, con un poder creador que va a evitarnos sentirnos con miedo frente a las circunstancias, las que sean. Con resiliencia no se nace. Eso es importante
que lo sepamos. Muchas veces las personas dicen, no, es que tú, pues tú tienes esa capacidad. No, esa capacidad no es innata de las personas, esa capacidad se va generando, se va trabajando, se va ejercitando, ¿no? No es que David y yo seamos resilientes y ustedes no tengan esa capacidad de serlo, no. Comenzamos nosotros probablemente desde el mismo lugar que todos, pero en ese camino hemos aprendido a desarrollar cierta flexibilidad ante situaciones límites, ¿no? Y esa flexibilidad nos ha permitido sobreponernos a ellas. Y ese sobreponernos a ellas va dejando rastros en nuestra mente, como rutas neuronales en nuestra mente, donde vamos conociendo ciertos caminos para afrontar situaciones que no son tan agradables para nosotros. Conforme tú vas afrontando crisis o situaciones potencialmente traumáticas, si tú te vas adaptando y eres flexible a ellas, entonces vas a estar generando resiliencia y vas a estar reestructurando tus recursos, ¿no? Y vas a tener nuevas maneras de vivir situaciones similares. Entonces vas incrementando esa capacidad de resiliencia en tu diario vivir y te comienzas a sobreponer a las adversidades, ¿no? Vas un poco más allá en las situaciones y te permite crecer y desarrollar tu máximo potencial. En esencia, ¿qué es la resiliencia para Marisa? Para Si le mí, pudiera poner una frase, ¿cuál sería? tu capacidad de adaptarte a los cambios. Para mí es eso. Ya. En mi caso, bueno, también tengo algo parecido, ¿ya? En mi caso, también considero que es una capacidad, ¿no? De poder desarrollarse después de una agonía psíquica, ¿no? En nuestro proceso de vida, nosotros llega un punto de saturación y tal en que sentimos que perdemos fuerzas, ¿no? Pero no fuerzas físicas, sino es como que llegamos a un agotamiento psíquico y es como que ya no hubiera nada que hacer, ¿no? Y es como una situación límite, ¿no? Puede ser una situación de una profunda tristeza o una desolación o un vacío también ante lo que se te presenta en la vida, ¿no? Entonces, cuando pierdes un trabajo, cuando pierdes dinero, cuando no funciona una relación, ¿no? O cuando también hay un ser querido, ¿no? Que parte. Entonces, a veces todos hemos pasado estas situaciones en la vida. Entonces, esa capacidad que tengamos nosotros de afrontar esto va a determinar, ¿no? quiénes vamos a ser. Algo que nosotros tenemos que tener en cuenta, nosotros no podemos controlar lo que pasa. No tenemos el control sobre las circunstancias ni tampoco sobre las personas, ¿no? Por más que nos quieran o por más que las queramos, no tenemos ese control. Pero sí tenemos el control sobre nosotros. ¿Cómo nos sentimos por dentro? Y esa sería la resiliencia, ¿no? ¿Cómo elijo sentirme yo por dentro a pesar de lo que esté sucediendo en el entorno? Entonces, el entorno, las circunstancias, muchas veces van a ser favorables, agradables, y está bien, pero a veces van a ser totalmente desfavorables, ¿no? Que nos vamos a encontrar como en un callejón sin salida. ¿Quién elijo ser? ¿Cómo elijo sentirme? Va a determinar cómo voy a afrontar esta situación y sobre todo hacia dónde nos dirigimos, porque también la mente tiene un gran poder creador. Si caigo en una actitud pesimista, victimista, y no puedo salir de ahí, vamos a crear también ese escenario para nosotros, vamos a perpetuar ese caos, esa incertidumbre que esté sucediendo. Entonces, en nuestro proceso de vida, nosotros vamos a tener circunstancias que van a ser adversas. Entonces, a veces uno se aferra a su forma de pensar, a su forma de ser, y cree que su forma de pensar y su forma de ser es la correcta y es la adecuada. Y puede ser la correcta y adecuada para ti, pero también puede ser que no te dé los resultados que tú quieres. Entonces, te comento, Marisa, de que yo hace
muchos años atrás, ¿no? Era una persona muy abocada al resentimiento. No sé, tú me decías algo, no cumplías algo conmigo, yo resentido, no te hablaba, o sea, ese era mi patrón de ser, ¿no? O sea, es así y me consideraba así. Entonces, ya uno llega a un momento de saturación, ¿no? Y uno como que comienza a sufrir y entonces como que ya uno como cuando se cansa de eso, comienza a buscar cosas diferentes. Entonces, eh, uno cuando comienza a autonalizarse se da cuenta que puedes tener las ideas, las creencias más maravillosas, pero estas no te sirven. Estas no te dan el resultado que tú quieres. Entonces ahí es donde tienes que acceder a un nuevo nivel de conciencia y esto implica mirarte, ¿no? Y que también las personas de tu entorno te hagan un feedback. Entonces, ese feedback que te hacen las personas, ¿no? Todo lo que te duele, todo lo que no te gusta es lo que tienes que trabajar si quieres ser una mejor versión de ti y si quieres activar esa capacidad de resiliencia, de transformarte. Porque precisamente nuestras maravillosas creencias, nuestra forma de ser, puede ser que nos esté quitando energía y nos esté reteniendo justo donde nosotros no queremos, ¿no? En el trabajo que no queremos, en la forma de vivir que no queremos, en la forma de relacionarnos que no queremos. Entonces, esta forma de ser muy estructurado, ¿no? Poco flexibles, lo único que nos lleva es a sufrir, ¿no? Y no a usar una gran capacidad que tenemos. El ser humano por naturaleza tiende al crecimiento y de hecho todo en la vida tiende al crecimiento y cuando algo deja de crecer, empieza a morir. El ser humano no está alejado de esto. El ser humano también es un ser que está abocado al crecimiento. Y cuando nosotros dejamos de crecer en la vida, un vacío, el pesimismo, el aburrimiento invade nuestras almas. Y de hecho, el aburrimiento, ¿no? es la inanición del espíritu. Es que nosotros hemos perdido la pasión por el vivir, por el ser. Claro, ¿Qué más? el vivir con entusiasmo viene o sea, lo que significa vivir con entusiasmo es vivir con la chispa divina dentro y encendida, ¿no? Entonces, muchas veces las situaciones externas nos llevan a sentirnos víctimas de ellas, ¿no? Pero, y eso simplemente porque estamos desempoderados y porque tenemos probablemente problemas de no creer en nosotros, de una baja autoestima, de repente de una crítica muy aguda con nosotros mismos. Y eso obviamente nos pone en un lugar de dolor, ¿no? De dolor y de crítica constante. Entonces es como si tuviéramos un enemigo interno, ¿no? Todo el tiempo activado, Uh-huh. que es el que nos está diciendo que no podemos, que no vamos a hacer, que no vamos a lograr, ¿no? Entonces, obviamente si tú estás en esa situación, que tienes esas creencias limitantes sobre ti mismo, te va a ser muy difícil poder acceder a la resiliencia o poder acceder a aventurarte a hacer cambios en donde tú tengas que explorar situaciones antes no navegadas, ¿no? Si no crees en ti mismo, no vas a aventurarte a hacer cosas diferentes. Entonces, para mí, base de la resiliencia, una de las cosas importantes de la resiliencia está en cómo nos tratamos a nosotros mismos. ¿Qué Pero tipo también hay una historia, Marisa. Hay de... una historia, hay un pasado. Y el Claro, pasado influye. El pasado, si bien es cierto que influye, pero no determina. ¿no? Entonces hay una trayectoria de vida. Te puede determinar si vives encadenado al pasado también. O sea, Claro, de hecho, es una decisión. Ahí, exacto, exacto. no, ser flexible, no cambiar es una decisión, pero hay un pasado que nos influye y eso también a veces cuando no nos damos cuenta, ¿no? Y precisamente el autoconocimiento nos hace ver eso, mirar el pasado, ya, nuestra propia historia, cómo ha sido sembrado nuestras raíces,
nosotros mismos, ¿no? Y de hecho también cómo han sido nuestros primeros años también, ¿no? Entonces va a haber también mucho cómo nuestros cuidadores o nuestros padres, ¿no?, han hecho o no han hecho por nosotros, ¿no? Entonces hay una historia, hay una forma de hablarnos también que tienen nuestros padres, las personas mayores, y cuando somos pequeños a veces nos creemos todo. Y Sí. cuando somos adultos nos seguimos creyendo todo como si fuéramos pequeños, ¿no? Y cargamos creencias. Claro, pero ahí viene el tratar de mirar cómo trasciendo eso, porque yo en consulta Ujú. también conozco personas que vienen con 60 años y le siguen echando la culpa de su fracaso en la vida a mamá y a papá. Y son personas Claro. que en ningún momento Ujú. decidieron hacer ningún cambio por ellos mismos, siempre estuvieron mirando afuera, con el dedito señalando, ¿no? Él tuvo la culpa, ella tuvo la culpa. Y en realidad eso simplemente es no querer tomar la responsabilidad de tu camino. O sea, quizás no estaban preparados La en esos queja, momentos, ¿no? Para hacerlo. la queja puede ser constructiva también, Marisa. Es que La queja la podemos usar como para construirnos o solamente para victimizarnos. mira, es que la queja es la víctima, o sea, para mí la queja Ujú. no, es mi mapa, ojo, es mi Ya. manera de ver las cosas, es mi sistema de información. Para mí la queja no me sirve. A mí la Ujú. queja me atormenta. Entonces, cuando yo escucho un tonito de queja, inmediatamente yo ya estoy entrenada a ver qué hay acá. Porque obviamente en esa queja hay un no querer tomar responsabilidad de un tema, Ujú. ¿no? Y además hay una creencia limitante detrás. Sí, Entonces, claro, definitivamente. para mí es Sí, fácil. la queja te quita poder cuando es desde el victimismo. Y por ahí puede ser de repente constructivo si lo usas como una forma de construirte desde ahí. Y obviamente comprometerte tú también en lo que esté pasando, ¿no? Claro. Entonces, a veces pasa que en la vida nosotros no vemos otras opciones. Entonces ahí necesitamos una mirada externa, ¿no? Entonces, a veces pasa de que no le podemos dar forma a lo que estamos sintiendo. Y esto nos quita precisamente poder también. Ujú. Obviamente, cuando somos pequeños, ¿no?, o en nuestra primera infancia, es como que también nosotros nos entrenamos y nos preparamos para la vida. De hecho, hay muchos autores, muchos libros de diferentes visiones que hablan que los primeros 7 años son muy importantes. Entonces, y si de pequeños nosotros hemos sido entrenados para los retos, vamos a tener también como que una mayor capacidad, ¿no? Y si de repente hemos sido sobreprotegidos, como que también va a haber ciertos límites también, ¿no? Entonces acá es importante también, de repente si hay padres, ¿no?, que también tienen que de alguna manera ayudarlos a sus hijos cuando son pequeños a que ellos mismos hagan sus cosas, ¿no?, lo que tienen que hacer, y invitarlos a pasar a la acción. A veces en medio de ese amor desmedido, los padres lo hacen todo por los hijos bueno, no aprenden a resolver también sus propias cosas, sus propios conflictos. Entonces, obviamente, y los que desde pequeños ya se enfrentan ante la vida, ¿no?, por circunstancias de que de repente los cuidadores, de los padres, van a tener también una mayor capacidad de afrontación a la vida. Y muchos no saben que tienen esta capacidad, ¿no? Porque esta resiliencia, podemos decir de alguna manera, ya desde pequeños nos vamos entrenando. De adultos lo vamos a potenciar o también lo vamos a dejar de lado y no usar, ¿no? Y simplemente quedarnos en la queja y en el victimismo. Entonces ya de pequeños, si hemos tenido situaciones difíciles, ¿no?, y seguramente hemos escuchado muchas historias de personas que tuvieron una infancia, una juventud bastante limitada con carencias y que después se transforman en el superempresario y que hace un cambio, un invento que cambia el mundo. O sea, hemos escuchado a esas personas. Es porque han usado la adversidad, ¿ya?, lo han usado como una herramienta de aprendizaje, de entrenamiento para después, cuando de adultos, potenciarse eso. Y también seguramente conocemos personas, ¿no?, que los padres le dan de todo a los hijos y los hijos han perdido esa motivación
¿no? De afrontarse la vida, ¿no? Es como que se han dormido, ¿no? Entonces, algunos se preguntan, ¿no? Si lo tiene todo, debería llegar a más, ¿no? Pero es como que está dormido. Y el otro que tiene poco, ¿no? Es como que se esfuerza más. Entonces, es como que la vida, ¿no? Eso que en la vida nos parece dificultoso, caos, problemas y todo eso también puede ser un entrenamiento, ¿no? Para lo que viene después también, ¿no? Sí, claro. Entonces, la vida puede ser un gran gimnasio también. Además lo que tú dices es muy cierto, ¿no? Como padres, muchas veces tratamos, hay una frase que siempre se escucha, ¿no? No quiero que mis hijos pasen lo que yo pasé, ¿no? Esa es una frase que Pero ya siempre, no lo preparan para la vida. claro, pero ¿qué pasa si tú le resuelves todo a los chicos? Ahí el tema es que, primeramente el mensaje que le das como padre es te creo un inútil y yo te tengo que hacer todo porque no te creo capaz de tú enfrentarte a tus propios problemas. Ese es el mensaje subconsciente que se les da. El segundo mensaje no los preparas para la vida, como dice David, porque si tú le vas a estar resolviendo todas las situaciones, entonces, ¿qué tipo de aprendizaje tienen ellos frente a la adversidad? Si mamá y papá siempre le van a resolver, ¿no? Ujú. Y por otro lado, lo que tú decías de cuando se les da todo a los chicos y al que no le dieron nada, cuando tú le das todo a una persona, también haces que la persona no se conecte con esa creatividad para conseguir lo que desea, ¿no? O sea, si abres la boca y te lo dan, no te vuelves creativo, ni siquiera, es más, te vuelves ocioso en mirar tus potenciales. ¿La adversidad nos hace ser creativos, Maritza? Sí, yo pienso que sí. A ver, lo hemos visto acá en Perú, o sea, primero, el peruano, ¿cuál es su deporte nacional? Quejarnos de todo, nos victimizamos de todo. Papá gobierno no me da, el alcalde no me da, nadie me da, soy un pobrecito, yo soy pobre, a mí me tienen que regalar. ¿Sí o no? Ujú. Ese es el mantra del peruano. Pero sin embargo ahora, Yo un tiempo estaba así, Maritza. pero claro, es que todos hemos pasado por ahí, corazón, si es una conciencia colectiva. Sí, hasta Esa es que te una das cuenta de que nadie te va a resolver la vida. claro. Y ahora, por ejemplo, con todo lo que ha pasado en esta situación, no podemos nombrar la palabra porque si te la detectan en YouTube te la quitan. Entonces ya saben, Sí. toda esta situación que estamos pasando con ese Ujú. bicho, el tema es que no habían respiradores, no habían balones de oxígeno, ¿no? ¿Qué pasó? Ujú. En una semana te inventaron un respirador Claro. en la base naval. En una semana respiradores inventados. Balones de Ujú. oxígeno. Viste, no sé si viste una publicación en Facebook, un chico que había hecho una olla que la tenía sobre una cocinita de leña, la olla, a la olla le había Ya. hecho un hueco, le había metido una manguera, y de la manguera había hecho o sea, salía una máscara y le había hecho como un nebulizador a su madre, ¿no? Hemos visto que han hecho trajes, que han hecho máscaras, o sea, tuvimos que pasar por esto para que la gente se ponga las pilas para comenzar a trabajar por su subsistencia, porque saben que nadie les va a dar, pues. Claro. Y si no te Y, mueves, te mueres. claro, Entonces, y es precisamente también esto que estamos haciendo, Maritza, sí, ¿no? claro, Estos webinarios no existirían en la aparente normalidad, ¿no? exacto, porque simplemente te conectan a que tú digas, ok, a ver, ¿cuáles son mis limitantes y cuáles son mis potenciales? Ok, ahora voy a coger mis potenciales, voy a empezar a activarlos y cuando los activas es que te pones creativo. Ujú. Pero para hacer ese trance tienes que creer en ti y tu autoestima tiene que estar bien. Si tu autoestima no está Ujú. bien, empezarán esas voces, no, David, Marisa, ¿cómo van a hacer eso? ¿Quién los va a escuchar? Ustedes no tienen nada que decir, Bueno, ¿no? ¿Ah? ¿Cómo? sí, sí. A nosotros lo que sucede, Marisa, y lo que me he dado cuenta, no valoramos todo lo que hemos aprendido en la vida. Y de hecho, me encuentro con muchas personas, ¿ya?
de que es así, ¿no? Tienen mucha sabiduría, pero no se dan cuenta de que la tienen, ¿no? Entonces es como que se les hace mirar que la propia persona tiene sus propios recursos y solamente nosotros también somos expertos en nuestra vida. Exacto. Nadie más puede cambiar nuestra vida, nadie más puede hacer nuestra vida, ¿no? No, y Y, además, si nos quieren mirar como algún referente, solamente mírennos como que ellos tuvieron dificultades, una vida horrible probablemente, y la superaron. ¿Cómo? Trabajando en ellos mismos. Es lo y es único constante. que es el único testimonio que tenemos para darles. Es el camino que cada quien recorrió. No recurrió, no, recorrió. Ahora, ese camino es constante también, Maritza, es constante, o sea, Totalmente. Porque cuando empiezas a a veces, pensar a que veces ya me lo recorriste, descubro, y yo me descubro criticándome a mí mismo, imagínate. O claro, sea, claro. todavía es un trabajo que no se detiene, que continúa, ¿no? Obviamente vamos siendo más conscientes también. Para mí son como espirales de conciencia que uno va como conquistando, ¿no? Entonces, por ejemplo, la autoestima, te digo, o sea, nosotros cuánto tiempo venimos trabajando la autoestima. O sea, desde que yo comencé este trabajo hace 20 años, estoy trabajando en la autoestima, pero siempre aparece otra cara, no trabajada. Sí. La trabajas, Ujú. la resuelves, y dices, ya, ya, terminé. No, y aparece otro aspecto más. Entonces es como que vas conquistando niveles de conciencia, ¿no? Y son ascendentes, ascendentes, ascendentes. Y a veces cuando tú Yo miras también hacia ganas. atrás, tú dices, no reconozco a esa persona de hace 20 años. Ya no tiene nada que ver conmigo. Y te muestra todo el trabajo de evolución interior que has tenido cuando miras atrás y observas. ¿Sí? ¿Cómo podemos desarrollar la resiliencia desde lo que he aprendido, Maritza? Mira, para mí, como te digo, básico, básico es amarse uno mismo, ser amable con uno mismo, tratarte bien, porque si tú te tratas bien, a ti vas a poder tratar bien al entorno y a los demás. O sea, al entorno como entorno físico y a los demás como las personas con las que te relacionan. Dos, es creer en ti. Todos tenemos capacidades, todos. No hay un solo ser humano que no haya nacido con algún don, con algún regalo. Todos tenemos nuestros regalos internos, todos. Lo que pasa es que nos han convencido de que no los tenemos. Siempre nos han dicho que no podemos hacer las cosas. Y probablemente cuando, en el caso tuyo, yo no sé cómo fue tu historia, cuando tú dejaste el mundo corporativo, probablemente te dijeron que estabas patinado de la cabeza. Totalmente, totalmente. Mira, las capacitaciones eran en otros países. Todo hoteles 5 estrellas, ¿no? Sueldo por encima del mercado, ¿no? Entonces, pero no era feliz de alguna manera, ¿no? Las cosas ya no fluían como yo esperaba, ¿no? Entonces, la vida te llega a tal nivel de saturación que tienes que tomar una decisión, ¿no? Y ese nivel de saturación es tan fuerte que incluso a pesar de tener algo aparentemente bueno y maravilloso, lo tienes que soltar, ¿no? Porque ya no puedes. Entonces, cuando te quedas en eso, ya tienes que tomar otras actitudes, otra forma de pensar. Ya no puedes ser el mismo, ¿no? Cuando aparece algo nuevo, ya no puedes ser el mismo. Algo que aprendí, ¿no? Ya con el tiempo, ¿ya? De hecho, tuve que entrar también en un proceso, ¿no? Que me tomó algún tiempo, algunos años también, ¿ya? Aprendí de que el diálogo interno, ¿no? Es muy, muy importante, ¿no? Esto que hablabas, esa capacidad de amarnos o no, tiene que ver mucho con ese diálogo interno. Con ese diálogo interno nosotros podemos ser muy destructivos con nosotros mismos. Nos podemos tratar peor de lo que nos trataría cualquier persona. Y también lo que me fui dando, Verdugos. claro, y me fui dando cuenta que las personas te tratan como tú te tratas. O sea, ese diálogo interno que tienes, si tú te dices a ti mismo que no puedes, ¿no? Que no eres capaz, ¿no? Que te falta capacidades,
curiosamente va a venir las personas y te van a decir eso, ¿no? Es algo que descubrí, ¿no? Entonces, cuando me di cuenta de esto, dije, qué loco, ¿no? O sea, la gente me habla como yo me hablo. A ver, voy a cambiar mi diálogo interno a ver qué pasa. Y comencé a trabajar en mi diálogo interno, ¿no? No fue un cambio de la noche a la mañana, pero sí algo progresivo que me fue dando muchos beneficios y confianza, ¿no? No, Años atrás, inimaginable que iba a hablar en público. Eso no era para mí, ¿no? A medida que fui trabajando en mi diálogo interno, ¿no? Fui desarrollando esa capacidad. Entonces, considero, igual que tú, ¿no? Ese diálogo interno es, de alguna manera, es la forma de evaluarnos qué tanto nos amamos, ¿no? Qué tanto nos aceptamos, qué tanto nos rechazamos. Ese diálogo interno es automático, ¿no? Lo que comentas, ¿no? Nos han metido muchas ideas, ¿no? El entorno, los compañeros de colegio, los padres, profesores, ¿no? Queriendo a veces calmarnos, ¿no? Porque nosotros cuando somos pequeños somos una explosión de creatividad, entonces cuando somos muy, muy activos es como que nos quieren amarrar, porque para ellos eso es un peligro. niño bueno. Es un niño bueno, es uno que está calladito, tranquilito, leyendo su libro, ¿no? Pero uno de pequeño quiere vivir, ¿no? Quiere explorar la vida, quiere conocer, quiere saltar, brincar. Entonces, apaga esa llama, ¿no? Esa llama interior, ¿no? Entonces, no, el miedo es algo que nos enseña, ¿no? Nos van inyectando poco a poco, ¿no? Condicionando. Si no haces lo que quiero, no te quiero, no te acepto, te castigo. Entonces, y eso nos van adiestrando mucho, ¿no? Muchos años de colegio, ¿no? Entonces uno va comenzando a temer los castigos y obtener la recompensa, pero es una recompensa que obtienes producto de someterte, Claro. producto de estar en sumisión. Y Y luego en tu cuando te- cabecita crea un diálogo interno, ¿no? Si haces eso, si dices eso, te hay castigo, ¿no? Entonces ya cuando sales del colegio, de ese condicionamiento, de todo ese entorno, incluso el familiar, ya es como es como una grabación que en automático corre, ¿no? Y muchas veces no te das cuenta, ¿no? Pero tiene un poder, ¿no? Para someterte terrible, ¿no? Seguramente habrás escuchado este cuento del elefante que estaba amarrado a la estaca, ¿no? Sí, claro, ¿No? claro. Entonces, claro, Ese, 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 ese cuento es muy, muy bonito porque te hace pensar eh, qué tan amarrado al estaca estás, claro. ¿no? Y la cuerda son los pensamientos. Claro, claro. Y una de las cosas que, por ejemplo, yo aprendí es que muchas personas te dicen, yo no sé identificar mis limitantes. Es bien fácil, como decíamos la vez pasada, escúchate Ujú. hablar. En el Escucha diálogo. tu diálogo interno. Exacto. Y otra de las cosas que el autoconocimiento del cual nosotros toda la vida insistimos es vital autoconocernos. Es un arma muy poderosa para poder enfrentar las adversidades y los retos de la vida. O sea, que cuando tú te conoces, vas a poder utilizar esa información a tu favor para poder saltar ese obstáculo, ese reto, esa adversidad que tienes delante. Y hay un ejemplo muy bonito que te dicen, ¿no? ¿Qué cosa es una persona resiliente y qué cosa no? Imagínate que tienes un florero precioso de colores maravilloso que se te cae. La persona que no es resiliente va a tratar de pegar el jarrón para que le quede exacto al original, pero ese jarrón nunca va a ser el mismo. Ese jarrón va a presentar las cicatrices de que se quebró. Entonces, pero una persona resiliente probablemente diga, no, ya este jarrón no lo puedo volver a usar, porque no va a quedar bien. Entonces, ¿qué hago con los trozos? Y te crea un mosaico y te hace una pequeña obra de arte con el jarrón roto. Lo que hizo que fue, reutilizó y, digamos, le dio un uso diferente y Uso. transformó ese jarrón en una obra de arte, en algo bello, en algo que la gente lo va a poder colgar de repente en la pared. Va a ser el mismo jarrón, porque
eso fue el jarrón, pero y lo transformó. ¿Y lo transformó por qué? Porque utilizó su ingenio, su creatividad, ¿no? Entonces, Claro, pero para hacer eso también tiene que haber confiado en que tiene un poquito de talento para el arte, ¿no? Porque si claro. no hubiera confiado, ¿qué hubiera hecho? Claro, y eso nos lleva a lo siguiente, Marisa, ¿no? Lo siguiente sería, para mí, lo segundo también para desarrollar esta resiliencia sería la actitud, ¿no? O sea, lo que va a pasar, ¿no? Ahora, ¿tú cómo lo vives? ¿No? ¿Lo vives de rodillas, sometidos, ¿no? ¿O lo enfrentas con la frente en alto, ¿no? Porque igual va a pasar, ¿no? O sea, el que te sometas ante la situación, el que te decaigas, o el que en términos, se diría de alguna manera metafóricos, ¿no? Mueres de pie, o sea, eliges, o mueres de pie o mueres de rodillas. O sea, lo que va a pasar, va a pasar. O sea, la actitud, cómo enfrentas, ¿no? Esa actitud va a ser también determinante en qué tanto tú recuperas tu poder. Porque cuando la persona se somete o se decae o se abandona, ¿no? Se entrega precisamente al victimismo, ¿no? eh, a la culpa, a que alguien le solucione lo que tiene. Pero, y con los años aprendí también, nadie te va a solucionar nada. No, no va a haber una solución mágica. Si tú no lo haces, nadie lo va a hacer. Y cuanto más te demores en hacerlo, va a seguir el sufrimiento, ¿no? Entonces, la actitud, ¿no? ¿Cómo enfrentas esa situación? ¿O de rodillas o de pies? No puedes evitar lo que va a suceder. Exacto. Entonces creo que eso también es un valor muy importante, ¿no? Que nosotros, no va a llegar el momento ideal, la situación ideal, la persona adecuada, no, la vida sigue. ¿No? Estés preparado, no estés preparado, estés listo, no estés listo, sigue. ¿Qué actitud tienes? ¿No? ¿Qué actitud vas a sostener? ¿No? Y lo otro que considero también sería importante en la resiliencia sería el enfrentar tus miedos. Ahora, el miedo no es algo que desaparezca. El miedo es parte de la naturaleza humana. El valiente no es el que no tiene miedo porque eso no existe. Todos tenemos miedo. El valiente es el que actúa a pesar de tener miedo. Entonces, nosotros, a medida que vamos actuando, de repente en un inicio lo vamos haciendo progresivamente. Y es así como también empecé yo en todo esto. Fue poco a poco, progresivamente. Entonces, si sientes que en un principio no puedes sostener este miedo, hazlo gradual, pero actúa, ¿no? O sea, no puede, lo que está pasando, no lo vas a poder detener, tienes que actuar, ¿no? Ayuda mucho el diálogo interno, ¿no? Ese diálogo interno tienes que aprender a transformarte, a transformarlo, y le vamos a dar unas estrategias también, ¿ya? Para empezar, sería bueno que escribieran sus diálogos internos, tal cual salen, para que lo identifiques. Entonces, haces una lista de tus diálogos internos. ¿Qué te dices? ¿No? Y al costado pones lo que quieres. ¿Ya? Los diálogos internos son muy veloces, están todo el tiempo ahí y es importante que los miremos. De ahí va a depender nuestra actitud, si agachamos la cabeza o no. Sí, claro. Y, y también es importante la aceptación de lo que pasa, ¿no? Porque a mí parte de lo que me dio mucho resultado fue dejar el pasado atrás, pero realmente dejarlo, o sea, dejar de estarlo cargando y trayendo cada vez que yo tengo un problema, ¿no? Porque muchas personas eh, dicen, no, ya dejé el pasado atrás, pero apenas tienen un problema o una situación difícil, es que cuando yo estaba haciendo tal trabajo y no sé qué, y vuelven atrás, y vuelven. Entonces, esa persona no olvidó el pasado, no soltó el pasado. Entonces, si tú vives encadenado al pasado, vas a simplemente estar repitiendo experiencias dolorosas porque no estás soltando eso que tanto te dolió. Entonces, el soltar el pasado para mí fue muy importante. Y otra de las cosas importantes fue aceptar simplemente lo que es. O sea, si hay una tormenta con rayos Así es.
afuera, aceptar, ok, está lloviendo y hay tormenta, ok, de ahí decir, ¿qué hago con eso que está afuera? ¿Qué actitud tomo? ¿No? Exacto, ¿qué hago con eso? ¿No? No puedes evitar lo que está pasando. Ahora, ¿quién voy a ser yo mientras pasa esto? Exactamente. Lo que está pasando. Y el gran problema, Llueve afuera, pero no adentro. La claro, tormenta está afuera, pero si meto tormenta adentro de mí, ahí ya creamos el sufrimiento. exacto. Porque si es que yo me pongo a pelear con eso que está afuera, ahí voy a sufrir. Ahí voy Porque a es más grande, sufrir. Y más hay una poderoso. cosa muy interesante cuando uno comienza a leer sobre, por ejemplo, en la época de la Segunda Guerra Mundial, personas que estuvieron prisioneras en los Ujú. campos de concentración. Si tú te das cuenta, esas personas que salieron que están vivas hasta ahora, que te pueden contar la historia, te van a decir que, Película incluso. ¿cómo? Una película de Claro, un que hombre que... lo Sí, único que ellos mantuvieron fue la libertad acá. claro. Esa La actitud, libertad en ¿no? la mente, su actitud mental fue lo único que ellos pudieron mantener dentro del campo de concentración. Y esa es una lección muy profunda, porque el entorno puede estar como quieras, pero la única persona que tiene el poder de decidir cómo vivirlo eres tú, a través de qué actitud tomas y qué pensamientos tomas respecto a eso. Claro, Y, y si personas han podido mantener una actitud mental fuerte, positiva, durante atrocidades como la Segunda Guerra Mundial y como estar metido en un campo de concentración, yo creo que cualquier persona podría hacerlo. O sea, para mí ese es un ejemplo porque los campos de concentración, yo he tenido la oportunidad de estar en Auschwitz y es atroz, lo que se ve es atroz. Entonces, si viviendo ese infierno pudieron trascenderlo simplemente por la actitud, yo pienso que eso te da una pista de lo poderoso que somos nosotros como seres humanos, ¿no? ¿Has escuchado de Tony Meléndez, Marisa? No, no. Tony Meléndez es un hombrecito que nació sin brazos, ¿ya? Y aprendió a tocar la guitarra con los dedos de los pies, ¿no? Ah, mira. Incluso le tocó al Papa, ¿no? Le tocó al Papa en una presentación, ¿no? Después también Nicky Sí, Buchigi, Nick claro, Buchigi, que creo que sí es más conocido, ¿no? sí. Él también, ¿no? No tiene brazos, piernas, pero es un hombre que inspira, ¿no? O sea, imagínate con todas esas desventajas convertirse en un motivador, ¿no? O sea, todo lo que tuvo que superar, ¿no? Entonces, ahora nosotros que estamos completos, o sea, tenemos como que más probabilidades también, ¿no? De afrontar la vida, ¿no? Entonces, a veces no vemos nuestras capacidades y solamente miramos nuestras limitaciones. Entonces, está bien mirar las limitaciones, pero no quedarse ahí, ¿no? Mirarlas para ver y preguntarse, ¿qué hago? ¿No? Esto es Mira, lo que tengo, ¿qué hago? para mí, por ejemplo, una de las cosas primordiales no es tratar de controlar la situación, porque no puedes hacer nada contra la situación, sino Es es demasiado grande y fuerte. tu reacción emocional ante la situación. Para mí eso es fundamental. Ujú, ¿Qué emociones me salen de mí al yo estar parado frente a esto que estoy viviendo? ¿No? ujú. Y ahí va a Sí, salir el estrés, el miedo, la rabia, bla, bla, bla. Entonces, todo eso que viene a ser como nuestro mundo emocional ante la situación, es ahí donde tenemos que empezar a ver qué hacemos con esa rabia. No es que no la sientas, al contrario, o sea, tú tienes que experimentar esa rabia, lo que tienes que canalizar es cómo la expresas. sí, y ese es un punto clave, Maritza. Sí, Luchar contra las emociones es lo peor que puedes hacer, así es. ¿no? Tus emociones te van a ganar. Lo que tienes es que usarlas como medio para
para hacer una catapulta para ir hacia donde quieres. Entonces, por ejemplo, hay un ejemplo clásico que uso, ¿no? Por ejemplo, no pienses en un elefante rosado. No quiero que pienses en un elefante rosado. O sea, cuando el solo mencionarlo hace que la mente lo ponga ahí. Al toque. Claro, así sea no, la mente lo pone ahí, ¿no? Entonces, cuando uno se dice, no quiero tener miedo, no quiero tener miedo, ¿qué va a pasar? La mente lo va a poner ahí, porque ese mundo inconsciente no funciona de la misma manera que la parte consciente, ¿no? Funciona por enfoque. En lo que te enfocas te lo va a mostrar. Entonces, aquí entramos también precisamente a esa parte, a la mente dividida, ¿no? Todos nosotros queremos tener seguridad, queremos tener éxito, queremos avanzar en la vida, queremos tener capacidades, ¿no? Entonces, pero precisamente cuando nosotros queremos todo eso, está bien, pero a veces estamos frente a las personas y no podemos hablar. Algo dentro de nosotros mismos nos traiciona, ¿no? O estoy frente a alguien que sé que si me muestro vulnerable, o sea, va a hacer lo que quiere conmigo y yo no quiero sentirme vulnerable. ¿Y qué pasa? Estoy frente a esa persona y me siento vulnerable. ¿Qué pasa? ¿Yo mismo me traiciono? ¿No? Y eso sucede porque precisamente nosotros luchamos, ¿no? Si yo no quiero sentir miedo, ¿qué voy a sentir? Miedo. Miedo. Entonces, ese no es el camino, ¿no? Algo que debemos de entender es que el mundo inconsciente, ¿ya? Que es esa parte de nosotros que es como que pareciera que va en contra de nosotros, tiene otras leyes, otros principios totalmente diferentes al mundo consciente. Entonces, y por lo tanto, ¿no? Nosotros tenemos muchos deseos, ¿no? Y de ahí a que nuestros deseos se cumplan, ¿no? Va a depender mucho de que si nuestros deseos están en sintonía con cómo nos sentimos por dentro. Si Claro, nosotros nos sentimos y bien por esa, dentro, los deseos se hacen más cercanos, claro. ¿no? Y esa Sí, mente sí. consciente no, o sea, es como que nosotros conscientemente pensamos que no existe. Uh-huh. O sea, el no tomar conciencia de toda esa información que hay detrás es lo que nos mantiene en esta cárcel de creencias limitantes y nos hace repetir y repetir las historias negativas de nuestras Uh-huh. vidas. O sea, digo negativas por decirle algo, porque para mí no hay nada ni negativo ni positivo, son solamente experiencias de las cuales estás aprendiendo. Pero, pero para ponerle un título, esas cosas que no quieres experimentar nuevamente. Pero si te dieras cuenta de que eso, o sea, y comenzarás a observar cuántas veces se te ha repetido esa situación anteriormente, te vas a dar cuenta que es un patrón. Es como un patrón matemático. Vuelve y vuelve y vuelve, y lo que me hace sentir es lo mismo, y lo mismo, y lo mismo. Y hasta que tú no encuentres esa información subconsciente que te está haciendo repetir, 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 tu mente consciente, es decir, tus deseos, con lo que pasa no van a ir de la mano. No vas a caminar. Ahora, y ahí dijiste esa palabra clave, Marisa, repetir. Precisamente esa mente inconsciente es como una grabadora, es una súper grabadora que graba todo. Entonces, y como toda grabadora, lo graba y lo repite, entra en un bucle, que hace que constantemente se esté repitiendo, ¿no? Precisamente es el diálogo interno, ¿no? Si yo estoy aferrado a un diálogo interno tóxico que no me nutre, ¿ya? Entonces sigo retroalimentando esa grabación, esa repetición. Cuando cambio el diálogo, esta grabación comienza a perder fuerza y se comienza a codificar con este nuevo diálogo interno. Es por eso vital que nosotros le prestemos atención a este diálogo interno, ¿no? Para comenzar a crear lo que sí queremos y dejar de alimentar lo que no queremos, ¿no? Ya con el ejemplo vimos que el no quiero no es importante para tu mente inconsciente, te va a dar más de eso. Y otra de las cosas también que me parece importante es la flexibilidad, ¿no? La flexibilidad que tienes Uh-huh. al momento de tú pararte al frente de una nueva situación. Yo creo que esta situación que estamos viviendo nos ha llevado a un límite bien, bien extremo, ¿no? Uh-huh. Porque no solamente está expuesta nuestra salud, sino está limitada nuestra libertad, Sí, totalmente. está limitada nuestra forma de ganarnos la vida,
Estamos llenos de miedo, porque todos tenemos miedo, porque todos estamos en esta gran interrogante de qué va a pasar cuando eso termine, o cuánto tiempo va a durar esto. No sabemos. Entonces, y nos llega información de aquí, información de allá, el noticiero todo el día, lo mismo, y tú te vas alimentando de miedo, de miedo, de miedo, de miedo, de miedo, y el miedo no te permite tener paz ni claridad mental para que tú puedas observar y decir, ¿qué hago con esto? Te mantiene con la mente ocupada todo el tiempo, todo el tiempo, todo el tiempo, todo el tiempo, ¿no? O sea, es como un efervescente, que lo único que hace es traer más burbujas de miedo y más burbujas de miedo. Y ni Por eso siquiera es estamos importante. siendo capaces de decir, ya no quiero eso, stop. Ni siquiera estamos siendo capaces de hacer eso. Claro. Y ahí cuando nosotros no podemos manejar nuestra mente, es importante que desconectemos lo que está perturbando. De repente, escuchar las noticias no te conviene. De repente más te conviene escuchar los resúmenes, ¿no? La parte informativa. ¿Ya? Porque cuando estamos en este proceso, muchas veces pasa eso, que no podemos manejar nuestra mente. Y por lo mismo no le demos estímulos, ¿no? Estímulos que la refuercen. No, y es gracioso cuando te dicen, te digo, yo tengo el caso acá en mi casa, ¿no? O sea, están con el televisor prendido y yo estoy todo el día con audífonos porque no me quiero enterar. No, pero es que está prendido, pero yo no estoy escuchando. Crees que no estás escuchando, pero tu mente subconsciente está grabando todo. Todo, Entonces, todo. y eso lo único que está haciendo es alimentar, 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 alimentar todo ese entorno tóxico Ujú. que te está empantanando en una situación que no quieres vivir. Sí. Entonces, también preguntarnos, ¿no? ¿Cómo estamos manejando esto? ¿De qué nos estamos nutriendo? ¿No? ¿Qué tipo de información estoy eligiendo que ingrese a mi subconsciente? ¿Qué tipo de información estoy haciendo que ingrese al subconsciente de mis hijos, sobre todo si tengo niños pequeños? ¿No? Porque el día que abran esa puerta y nos digan ustedes pueden salir, esos niños no van a querer salir porque van a asociar la calle con muerte. Totalmente. Ujú. Entonces, ¿qué les estamos dando a nuestros hijos? Ahí eso es algo que como padres yo creo que tenemos que mirar qué tipo de ambiente les estamos Estás creando. ofreciendo a nuestros hijos, sobre todo Claro. a nuestros niños pequeños. Y ahí pueden mirarse este documental de epigenética, ¿no? Cómo el ambiente influencia sobre los individuos, ¿no? La importancia, entonces, los que son padres y tienen niños pequeños, ¿no? Lo importante es cómo crean el ambiente, pero un ambiente consciente, porque a veces hay mucho maltrato con el nombre disfrazado de amor, ¿no? Por ejemplo, la sobreprotección parece amor, pero es maltrato, ¿no? Es Entonces, maltrato. es importante crear un ambiente sano, equilibrado. O sea, todo en equilibrio va a ser nutritivo. Todo lo que esté en desequilibrio también va a ser perjudicial, ¿no? Entonces, si una persona tiene que aprender por el dolor, y de hecho nosotros aprendemos por el dolor, ¿no? Lo tiene que experimentar, Creencia ¿no? Entonces, a también, veces, ¿no? claro, entonces los niños a veces tienen que caerse para entender de que tienen que tener cuidado, ¿no? Pero si los padres acolchonan todo el piso, no le dan la oportunidad de aprender, ¿no? Y en la vida es inevitable, o sea, las experiencias de dolor en la vida es inevitable. El sufrimiento es opcional, pero la vida, lo cierto de la vida es que duele. Entonces, Es una creencia. no, duele, entre diferentes etapas en la vida hay mucho dolor, pero como nosotros afrontemos, Tenemos esa creencia, pero por eso que cuando nosotros, ya, pero mira, cuando nosotros perpetuamos el dolor es lo que convierte en sufrimiento y de hecho lo que ocasiona las enfermedades, ¿ya? Es el sufrimiento, pero es por no haber aprendido el dolor. O sea, hablo, el dolor, todos vamos a tener seres queridos que parten antes que nosotros. ¿Duele? Sí. sí, Entonces, vamos a pasar ese duelo, ¿no? Aceptar,
¿no? De hecho, nos va a tomar de repente un tiempo, o sea, un duelo se dice que debe durar por lo menos un año, ¿no? Pero si dura más ya se considera patológico. Es un duelo, lo amaste, lo quisiste, ¿no? Tienes una relación, igual se quiebra, va a haber un dolor, ¿no? Entonces, propiamente alguien que quieres mucho se enferma, va a haber un dolor. Entonces, o tú mismo tenías muchas expectativas, muchas cosas sobre algo, sobre un trabajo, y todo de repente se arruina, te va a doler, pero ¿qué voy a quedarme acá o voy a hacer algo más? Entonces, esas cosas de la vida, esas a las que me refiero, te van doliendo, ¿no? Pero ¿qué tanto sales de ahí va a determinar si sufres o no, ¿no? Entonces la vida te pone retos, igual. Cuando empezó todo esto, o sea, tuve que cancelar muchos eventos, creo que la primera semana como 7 eventos, ¿no? Entonces me proyectaba, ¿no? Ya a seguir creciendo y todo eso, todas mis expectativas, todos estamos llenos de expectativas. Y de repente te das cuenta, oye, que todo eso se va al tacho de basura, ¿no? Y ahora, pero las cuentas no se detienen, ¿no? Mm. Entonces, de hecho, la primera semana que pasó esto estuve así, ¿no? Como en El shock, shock, claro. claro. Entonces, pero luego dije, no puedo seguir quedarme acá, ¿no? Pero esto, Entonces, por ejemplo, es un súper tuve que reinventarme poco a poco, para, ¿no? para mostrar lo que es ser flexibles ante la situación externa que te cambia el plan, Claro, claro. ¿no? Porque mucha gente te dice, pero ¿qué voy a hacer si tenía ya esto planeado? Ujú, ¿Ok? Si tenías ya un plan, ujú, entonces, ¿cómo puedes modificar ese plan para adaptarte a ujú, esta nueva normalidad que hay ahora? claro. Y es importante, Maritza, yo considero que es importante llorar incluso, si es que tienes que llorar, llorar, pero ponte un límite. Mira, ¿sabes qué? Mira, la situación está mal, está feo, me descuadra todo. Mira, esta semana voy a llorar, voy a sufrir, me voy a lamentar, me voy a quejar. Esta semana. El lunes empiezo con algo diferente. Será poco a poco, será un cambio radical, no lo sé, pero empiezo. Entonces, importante en todo este proceso de transformación es también vivir el duelo. El Exacto. duelo, si uno no vive el duelo, puede también ser muy perjudicial. Entonces, tenemos que vivir el duelo. Bien, las situaciones se nos cambian, sí, tenemos apegos, sí, queremos a las personas, sí. Entonces, me doy el permiso de vivir mi duelo. ¿Cuánto dura mi duelo? ¿Un día, 2 días, una semana? Ya. Ponte un Vivo límite. mi duelo, me entrego al dolor, ¿no? Hago mi catarsis, porque en el duelo hacemos la catarsis, y la catarsis puede ser purificadora, bien llevado. Bien, entonces ya llega tal día, bien, ya me lamenté, ya me quejé, ya lloré, ya me entristecí, me decaí, ya, ahora la vida sigue, la actitud. La Mira, actitud. te voy a contar algo, por ejemplo, que ahora pasó, que se han muerto de risa acá en mi casa, porque había hecho masa de pizza el domingo, ¿ya? Ya. Entonces había utilizado la mitad de la masa y la otra mitad me había quedado porque no tenía mozzarella. Y yo Ujú, miraba la masa en el frigider y decía, ¿cuánto más me va a durar? ¿Cuánto más me va a durar? ujú, Y de repente digo, ¿y qué pasa si hago rollos de canela? Entonces, la pareja de mi hijo me dice que está acá en la casa, me dice, pero no creo que la masa de pizza quede bien con rollos de canela. Y seguía dándole vueltas, ¿qué más puedo hacer? Porque tenía algo, o sea, algo me decía que podía hacer algo con la masa y con la canela, ¿ya? Y hoy día dije, no, agarré la masa y dije, esta masa ya no aguanta un día más. Comencé a amasarla, la estiré, le puse mantequilla, claro, si tú dices, si a la masa de pizza salada le pones aceite de oliva, si la quieres hacer dulce, ponle mantequilla, pues no. La mantequilla va más con el dulce. ujú. Mantequilla derretida, azúcar, canela, lo puse encima y lo metí. Me salió una pizza de canela más rica, mira. Y me decían, pero ¿cómo se te ocurrió? No sé, pues era lo que tenía. A la larga es eso, la creatividad con lo que tienes. ¿Te das cuenta? O sea, tenía la masa de pizza, tenía la canela, tenía mantequilla, tenía azúcar, a ver qué sale. Y atreverte a hacer ese cambio, ¿no? Porque si yo me mantengo en la cajita de esta masa solo es para hacer pizza salada, entonces no te aventuras a probar
¿qué pasaría? Ya, ¿qué pasaría si hubiera salido mal? Ya, pues nadie la comía, no importa. Claro, Pero salió bien porque se la terminaron. claro, entonces siempre vamos a ser creativos. Entonces no Exacto. tenemos que empezar con grandes ideas, grandes cambios. Se empieza de poco a poco. Es, De hecho, de hecho, es así como también empezamos a hacer esto, ¿no? Poco a poco y cada vez se va sofisticando y vamos también como fluyendo más, ¿no? De hecho, algunas personas quiero. me escribieron de que decían, ¿no? Para mí es muy difícil la tecnología, ¿no? Pero hoy en día ya es una necesidad, ¿no? O sea, los cambios han venido para quedarse, ¿no? Entonces, si antes te resistías a la tecnología, hoy en día vas a tener que ser más tecnológica o quedarte, ¿no? Donde estás, ¿no? Y no avanzar, ¿no? Entonces Además, tenemos mira que... todo lo que hay atrás de esa frase, ¿ah? Mira toda la creencia limitante que hay atrás de esa frase. Claro, Yo no soy buena para la tecnología. O sea, yo no puedo. claro, O claro. sea, hay una Y eso, limitante inmensa. claro, y eso tu inconsciente se lo cree y y realmente hace que no aprendas. O sea, esa parte inconsciente se pone al servicio, curiosamente, ¿no? Y además de que como es un mecanismo de grabación, prefiere lo estable. Entonces, ese cambio nosotros tenemos que darlo desde la parte consciente, porque la parte consciente es la que ve el mundo, la realidad. Ese mundo inconsciente es memoria, es experiencias, ¿no? De vida, creencias que en su momento te sirvieron, Ujú. pero lo que te trajo hasta ahora no te va a seguir llevando más adelante. Y otra cosa también es muy importante para mí, al menos me ha ayudado mucho, es leer sobre personas que ya lograron lo que tú estás intentando hacer. Ujú. Porque son personas que te inspiran, son personas que quizás cuando tú las leas, como están en la misma frecuencia que tú, te van a dar ideas para que tú puedas avanzar en el proyecto que tú tienes. Entonces, qué sé yo, si estás queriendo emprender un negocio, no sé, digital, ¿no? O sea, de tecnología. No sé, léete la biografía de Steve Jobs, ¿no? A ver qué hizo, cómo lo hizo, qué pasos dio, a qué se Claro, atrevió y y no te estás atreviendo tú. O sea, leer las historias de personas que ya lograron lo que tú quieres lograr. O sea, a mí me ha dado, eso me ha dado a mí un plus de ayuda, ¿no? sí, de inspiración. Y eso va en sintonía justa con la pregunta, ¿no? ¿Cómo crear oportunidades en medio de la incertidumbre, ¿no? En medio de la incertidumbre nosotros nos quedamos paralizados. A veces son los pensamientos, a veces son las emociones, a veces son las sumas de los dos, a veces también es la parte económica, las circunstancias, quedamos atrapados. ¿Cómo creamos oportunidades en medio de la incertidumbre? Y es precisamente esto que comentaste, Maritza, ¿no? Para despertar mi creatividad tomo como referencias, ¿no? Tomo referencias de personas que ya lo hicieron y de repente o me inspira o me da ideas también, ¿no? Para avanzar, ¿no? No, y no ir en Entonces, contra de las cosas, ¿no? No ir en contra de la situación. Si tú te pones, o sea, si la situación está viniéndote así y tú te pones a darle la contra y te rebelas ante la situación te y va a quebrar, claro, te te va va a a quebrar. tumbar, te va a tumbar. En cambio, si tú ves la ola que viene para acá, o sea, tú dices, no, 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 o sea, me trepo a la ola para que la ola me impulse. A algún lado me llevará, a algún lado me Es llevará. así. Luchar con las cosas de la vida es perder. Sí. Uno tiene que adaptarse, ¿no? Y la tenacidad Adaptarse. también me parece De hecho, importante, David. La tenacidad me parece importante también. O sea, muchas personas cuando ven que no les sale a la primera, se desaniman. Y no, o sea, yo creo que las personas más tenaces son las personas más exitosas. Y un claro, y no ejemplo rendirse. es el que fue el creador de la cadena Kentucky Fried Chicken, a Claro, sus sus 75 años. sí, 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 bastante. A sus No, 85 años tuvo éxito. y de hecho, uno tiene que ir en la vida sin perder el entusiasmo, ¿no? Sin perder eso, pase lo que pase.
Te comento, Marisa, que cuando empecé todo esto, de hecho tenía un alumno, dos alumnos, ¿no? Y lo hacía como si tuviera 20, 30, ¿no? Y luego ya llegó la oportunidad de propiamente de estar frente a ese público, ¿no? Porque siempre tuve esa actitud también. Entonces, Claro. uno, o sea, uno se da esa oportunidad de rendirse o no, ¿no? Al final la vida te recompensa, pero es como dicen, ¿no? Hay que pagar tu derecho de piso, hay que intentarlo, intentarlo. Lo haces, al final tantas veces lo has intentado que te vuelves experto en eso y luego las personas comienzan a reconocer eso. Claro, ¿Ya? claro. A mí me ha Entonces, pasado igual. esto de crear oportunidades, sí, esto de crear oportunidades no vas a empezar a lo grande, o sea, con el telón y que van a haber 100 personas aplaudiéndote lo que haces. O sea, empieza ya, haya uno, dos, estés solo, hazlo. Te equivoques, hazlo. O sea, recuerdo que uno de los dilemas que tenía en un inicio, en mi caso, era equivocarme lo que estaba diciendo. Hasta que un amigo, ¿no? Bastante cercano me dice, ¿no? Pero nadie sabe lo que tú vas a decir, así que nadie se va a dar cuenta qué es lo que estás, si te estás equivocando o no. ¿No? Entonces, ¿por qué? Porque en ese entonces yo me aprendí un diálogo y lo quería repetir igual, ¿no? Pero después me di cuenta de que no, tenía que fluir y entregarme, ¿no? Y las cosas se iban dando y desarrollando solas. Al final era cierto, nadie sabía, nadie se iba a dar cuenta si me iba a equivocar o no, porque nadie sabía lo que iba a decir, ¿no? Pero tenía un condicionamiento eso, ¿no? Del perfeccionismo, de hacerlo todo bien, ¿no? Y propiamente en el colegio, ¿no? Que te hacían leer y que tenías que decirlo tal y con las fechas Era, tal. Te equivocabas algo, entonces eras un mal alumno, lo hacías mal, mala nota. Todo eso te va quedando, ¿no? Y cuando vas en la vida, ¿no? Piensas que va a seguir funcionando igual que en el colegio, que si te equivocabas una fecha o un nombre te iban a poner mala nota. Pero al final, no. La vida es fluir, ¿no? Es fluir, es ir con lo que estás viendo, ¿no? Y si te equivocas, ya la siguiente lo harás mejor. Y luego llega un momento en que te adaptas y te vuelves hasta más creativo, ¿no? Cuando uno fluye, se vuelve muy creativo, ¿no? Las cosas, las ideas vienen por sí solas, ¿no? Entonces uno se entrega a algo más grande, ¿no? Y fluye con eso más grande en vez de luchar o resistirte. nos ha hecho acordar Entonces, hace muchísimos años, importante, haz. hace muchísimos años, en el 2003 más o menos, yo tenía un centro de yoga, ¿ya? En Camacho. Y fue muy gracioso porque una de mis alumnas trabajaba muy cercana al ministro de Educación. Entonces, era una señora mayor y me invitó al Congreso de Educadores de Perú, que lo hacían en el Hotel Los Delfines, me acuerdo, así una cosa súper ficha, súper bonita. Y me dice, quiero que hables sobre la respiración y el estrés. Yo me acuerdo que había hecho mi tarea, me había una así de hojitas, las había escrito y las había impreso y todo, ¿no? Entonces llego a la sala, en una sala para 250 personas. Me paralicé, porque claro, 250 personas, o sea, yo pensé que me iba pues a hacer unas 10, 15 personas para hablar, ¿no? 250 personas, y era como que, ¿what? Entonces tenía las hojas y empecé a hablar, pero de repente las hojas, me perdí, pues porque me perdí, porque ya no podía seguir el tema, tiré las hojas, cogí mi micro y empecé a hablar de la respiración de ahí para Que allá. salga. Les hice ejercicios de respiración, les hice meditación, o sea, se divirtieron, que yo ya me estaba yendo y viene la señora, la organizadora, y me dice, Marisa, ha sido un éxito. Hay 250 personas que quieren que lo hagas de nuevo porque van a entrar, porque se han perdido la esto y todo el mundo salió súper contento. Y me hicieron repetir, que no me salió igual, ¿me entiendes? Pero igual la pasaron súper bien. Y ahí es donde entendí que cuando tú te conectas con tu propósito, que cuando tú Sí, te conectas con ese canal que eres sí, para sí, te confiar entregas a lo grande, y te sí. entregas con amor a hacer lo que estás haciendo, nada puede salir mal. Pero Sí, sí, nada. Nada, porque es como que es como si te enchufaran y la información te viene, y te vienen las ideas, y te vienen las ideas. sí. Y es fantástico eso, sí, totalmente, ¿no? Pero obviamente hay uno que hay que practicar y hay que pasar a la acción, ¿no? Y muchos ahí se quedan, no pasan a la acción, ¿no? Y si no lo puedes hacer
todo, ir haciéndolo gradualmente, ¿no? Creo que la mejor fórmula es irlo haciendo gradualmente. Sí, Y ahí uno ya va afinando. y aceptar lo que venga, ¿no? Aceptar lo que venga, o sea, porque siempre lo que vienen, siempre van a ser oportunidades, que esa es otra cosa, ver las cosas que te vienen como oportunidades para que tú te puedas reinventar ante esa situación. Y precisamente viene aquí, ¿no? ¿Cómo reinventarnos en tiempos difíciles, Marisa? Así ¿No? es. Y ahí ponemos algunas ideas, ¿no? El creer en ti es importante, ¿no? El diálogo interno, ¿no? ¿Cómo sabes que estás creyendo en ti? Tu diálogo interno. ¿Cómo sabes que te amas tú, que te respetas tú? Tu diálogo interno. Ese diálogo interno, con ese diálogo interno, ¿te respetas? ¿Te hablas bien? ¿Confías en ti? Ten en cuenta que si tú no confías en ti, que otras personas confíen en ti va a ser un poco más difícil. Importante comenzar con ese diálogo interno. Luego, la voluntad, ¿no? O sea, en la voluntad tenemos que sacarla de donde no hay, ¿no? Al final, nosotros tenemos que actuar igual, porque nadie lo va a resolver. Nuestros asuntos, nadie lo va a resolver, ¿no? El dinero que de repente te pueda dar el gobierno no te va a resolver la vida, ¿no? Te dará un pequeño alivio por ahí, si es que te lo dan también, ¿no? Pero realmente las ayudas externas realmente son extras, ¿no? Uno basarse en eso es realmente garantizar decepcionarse, ¿no? Obviamente el amor propio, ¿no? Algo que comentaba Maritza, ¿no? Tenemos que cultivar ese amor propio y si yo no puedo hacerlo por mí mismo, ¿no? De repente hablar con personas de confianza, ¿no? Un poco qué me pasa, porque el hablar, el poner en palabras cómo me siento, ¿ya? Ayuda mucho, ayuda mucho. Entonces, si tenemos personas de confianza, ¿no? Hablarlos, pero hablarlo no desde el victimismo, desde la culpa, sino hablarlo como para encontrar soluciones. ¿Ya? Y por ahí de repente puedes buscar ya una ayuda más especializada también, ¿no? En resolver eso que te aqueja, eso que por ti misma o por ti mismo no puedes encontrar una solución. El amor en esencia es vibración y la vida no te da lo que quieres, sino cómo vibras, ¿no? Entonces, importante. Y cómo vibras es cómo te sientes, cómo tu cuerpo se siente, qué hay en tu corazón en este momento, cómo te sientes en lo más profundo de ti, qué pasa debajo de tu piel. Eso está en sintonía con tu vibración. Luego, el altruismo, ¿no? El ayudar a otras personas, esto nos ayuda a expandirnos, nos ayuda también a conectar con nuestro propósito, ¿no? De hecho, estos webinars que hacemos con Marisa es eso, ¿no? Es poner al servicio aprendizaje, sabiduría y por ahí herramientas también que a alguien le pueda servir, ¿no? Entonces, cada uno de nosotros desde lo que tenemos, desde lo que vivimos, podemos contribuir con las personas, ¿no? Cada uno lo hará de diferente manera, ¿no? Pero el altruismo hace que como sociedad crezcamos, nos fortalecemos, ¿no? Entonces, siempre que hay altruismo, siempre que hay ayuda, apoyo, nos vamos a hacer más fuertes, pero como sociedad, como algo grande. La gratitud, ¿no? Algo que Marisa comparte también, ¿no? La gratitud, el agradecer todo es muy importante, ¿no? Incluso el agradecer lo difícil, lo complejo, ¿no? Agradecer y preguntar qué es lo que me quieres mostrar, qué es lo que tengo que aprender, ¿no? Porque precisamente cuando rechazamos aquello difícil, también lo hacemos fuerte, ¿no? Igual que pensar en el elefante rosado, lo vuelvo fuerte. Si yo lucho o rechazo algo, lo vuelvo fuerte. No me conviene reforzar lo que no quiero, sino ¿qué me quieres mostrar? ¿Qué tengo que aprender de esta situación? ¿Por qué se me repite? ¿Qué está pasando en mí? ¿Por qué mi vibración está sintonizando con esto? ¿Ya? El otro aspecto también es ser objetivos, ¿no? O sea, las cosas suceden, ¿no? Hay cosas que pasan, pero todo no nos va a pasar a nosotros. Nosotros diferenciar, ¿no? ¿Qué es lo que queremos? ¿Qué es lo que resuena con nosotros y qué no? ¿Ya? Estamos en un mundo con mucha información, de hecho, hiperinformado. No todo es para nosotros. Y sobre todo, elegir
qué tipo de información es para nosotros. Porque ¿para qué me voy a estar informando de algo que no me nutre, de algo que no me alimenta, ¿no? De algo que rechazo? Mejor me comienzo a enfocar, a ser más objetivo en lo que sí me es nutritivo para mí. Y el otro aspecto sería adaptarse, ¿no? Entonces, en lo personal, disfruto mucho hacer los talleres presenciales, el contacto con la gente, el tocar con la gente, ¿no? Entonces, disfruto mucho eso. Pero la vida me dice, no, no hay talleres, no sé cuánto tiempo. Ahora, ¿qué hago? ¿Me lamento? O como ahora hacemos, ¿no? Hacemos webinars y enseñamos a las personas las bondades de esta forma también de transmitir información. Y de hecho hay personas de otros países también que están conectados, de otras ciudades que están conectados. Entonces, antes estaba como que más enfocado localmente, pero ahora se abrió otra oportunidad de ampliarse más, ¿no? Entonces, y esto producto de adaptarse, de no quedarse en la rigidez. Cuando uno es rígido, la vida te quiebra, ¿no? En lo personal, mucho tiempo terco, rígido, ¿no? Y lo único que me di cuenta era que perdía oportunidades. Si la vida te da limón, ¿no? Como dice el refrán, hacerte limonada, ¿no? Mm. Entonces, tenemos que adaptarnos objetivos, ¿no? Y los tres principios que veíamos al comienzo, ¿no? El diálogo interno, tu actitud, ¿no? Y enfrentar lo que tienes enfrente, ¿no? Con miedo, sin miedo, igual. De hecho, dejar de tener miedo no existe. Tenemos que adaptarnos igual, con miedo, sin miedo, igual seguir adelante. Es lo único que nos va a aliviar el sufrimiento también. ¿No es así, Marisa? Sí, y una de las cosas también que es bien importante es vivir el momento, vivir el presente, porque ahorita, si nos tratamos de proyectar, nos va a dar mucha ansiedad, nos va a Sí, angustiar total. mucho. Por algo Ahorita que de repente no es ni real, ni de repente ni sucede. que ni sabemos si va a pasar o no, pero obviamente la situación es tan intimidante, es tan nueva, Ujú, es tan ujú. diferente, que mi consejo es, vive el hoy. Hoy, ¿qué puedes resolver? Claro. Mañana va a ser de repente, mañana cambia todo de repente, ¿no? O Ya sea, verás qué hace mañana. de repente mañana pues para todo, de repente no, y te viene otra cosa peor, o sea, entonces Claro, vive ahorita. ¿Qué puedes claro. hacer ahorita con lo que tienes? ¿Qué Ujú, puedes hacer ahorita, en este momento? claro. ¿Cómo? Es lo único que tenemos control. Exacto, exacto. Y acá, por ejemplo, nos están preguntando, por lo que comprendo, el problema no es el cuerpo, sino del alma o la energía interna. ¿Cómo podemos Así es. reconectarnos con nuestro ser y modificar nuestro interior? Empezamos por el diálogo interno. Yo creo que hay que empezar por el diálogo interno. Y de repente el diálogo interno le suena un poco a chino también, ¿ah? Ya, a ver, Marisa, dale, dale tu visión. Porque, claro, una persona que es muy racional, diálogo interno, ¿de qué me está hablando este? Y Ya. entonces de repente empieza de repente también por ¿qué sientes? Ujú. Si sientes, Claro. porque hay personas que de repente el diálogo interno les es conocido. Hay personas que piensan todo el día, pero hay personas que sienten todo el día también. Depende qué Claro, sea. pero primero es el pensamiento y luego es la emoción. Primero pienso Pero no algo y siempre lo identifican luego así. siento, somatizo lo que pienso. Claro. Pero no siempre lo identifican así. O sea, hay personas que son más, o sea, me conecto más con lo que siento que con lo que pienso, ¿no? Entonces, cuando tú hablas con ellas, es como que, ¿pero qué cosa estás pensando ahorita? Ay, no, es que me siento nervioso. Ok, entonces, si te conectas mejor con la emoción, primero empieza con la emoción. Si te conectas más con lo que piensas, conéctate con lo que piensas. Lo importante es que en lugar de estar mirando de acá para allá, mires de acá para acá, adentro. Que vuelques la mirada hacia a ti, hacia lo que puedas sentir, hacia lo que puedas pensar, hacia tu diálogo interno, hacia eso. Que te desenfoques un poquito de lo externo, por más horroroso que sea.
Desenfócate un poquito. Claro, ahora también, Maritza, el cuerpo, ¿no? El cuerpo es el resumen de toda la memoria del alma, precisamente, ¿no? No solamente del presente, ¿ya? Tiene que ver con toda nuestra historia e incluso se va hasta el transgeneracional. Entonces, podemos sentir emociones y como comentaste, puede no haber pensamientos, pero realmente está asociado a una memoria, Claro. ¿no? Entonces, de repente, lo más superficial y lo más contemporáneo y presente que tengamos sería el diálogo interno que tenemos. Es lo que más fácilmente puedes identificar, porque puede ser que aparezca una emoción, pero esta emoción es un holograma de otro aspecto de nuestra vida, o sea, de algo no resuelto de nuestro pasado, de repente un trauma, ¿ya? Pero que Entonces, te los una puerta traumas también, ¿no? quedan somatizados en el cuerpo como emociones, ¿no? O como enfermedades también, ¿ya? Entonces, acá sí ya requiere un trabajo más especializado, ¿no? Entonces, de repente, lo que más podemos ver en el presente y más prácticamente también es eso, cómo estamos pensando nosotros, ¿ya? Mira qué interesante lo que nos pone Catherine, ¿no? Dice, depende del sistema representacional de la persona. Hay personas que Claro. primero sienten, como yo, full kinestésica, y otros más auditivos, que son los que oyen. Claro. Interesante también verlo desde ahí. Claro. Sí, sí, los sistemas de representación, pero es como lo manifiestas, pero no necesariamente te habla de la profundidad, de las dimensiones de la conciencia humana. A nivel profundo, la conciencia humana tiene muchas dimensiones. Y sí, hay personas que son como que más sensitivas, Mm. ¿ya? Más kinestésicas, otras como que ven más imágenes, ¿no? Y otras el diálogo interno, ¿no? Y también hay esta mezcla, ¿no? Esta mezcla tanto de diálogo interno con imágenes, ¿no? O de diálogo interno con sensaciones kinestésicas también, ¿ya? Pero si hablamos propiamente de eso, claro, ese es como está aflorando, ¿ya? Es como ver la cima del volcán, ¿ya? Pero por dentro hay otras cosas más, ¿no? Entonces, sí, cada persona, y de hecho cada persona también puede emprender un proceso, ya tomando eso de los sistemas de representación. Por ejemplo, si es más kinestésica, ¿no? De repente su forma de redirigir esa energía sería precisamente, puede ser biodanza, puede ser yoga, ¿no? Puede ser masajes, ¿no? Movimientos del cuerpo, ¿ya? Para aliviar el flujo de esa información, porque al final es un flujo de energía, de información que la persona lo percibe más a nivel del cuerpo, a nivel de los músculos. También sería bueno que explore cómo están los músculos, ¿no? Cuando hay sensaciones corporales, kinestésicas, los músculos tienden a tensarse, a contraerse. Hay una forma de representarse, identificar eso, ¿ya? Si son más visuales, ¿no? Más imaginativas, ¿no? Ven una situación ahí hasta en HD, ¿no? Ven al monstruo ahí en HD, ¿no? En una imagen ahí nítida, Holograma. de repente dan como un holograma ahí, de repente a estas personas les convendría más el dibujo, la pintura, pintar mandalas. Eso aliviaría, calmar ese estrés también. Y si es predominante el diálogo interno, ¿ya? Y las sensaciones auditivas, hey Marisa, ¿alguna idea? Se cortó el internet. Ah, bueno, Sí. ya. ¿Cuál es el nuevo perfil para una sociedad post-pandemia? ¿Ante qué nos tenemos que preparar, no? Parece que ahora se van a poner de moda todo esto, ¿no? Por ahí hablaron de unos bichos también, se habla de que esto puede durar no sé cuántos años, Mm. y bueno, lo cierto es que es posible todo, ¿no? Entonces, como es que tenemos que acostumbrarnos a muchas cosas más, ¿no? Pero sobre todo, ¿qué podríamos hacer nosotros en esta sociedad post-pandemia, ¿no? ¿Qué podríamos ir haciendo? ¿Cómo nos podríamos preparar?
parece futuro, ¿no? Incierto por ahora. Yo creo que es un futuro que nos trae muchos retos, ¿no? Porque yo justamente lo que hablaba el otro día era eh, cuando tú hablas de este distanciamiento social que hay y que va a haber después de que suelten la cuarentena, Ujú. la palabra distanciamiento social es muy fuerte, Sí, es muy sí, fuerte. totalmente. Va a parecer raro también, ¿no? Eh, Encontrarme con sí, alguien y no poderle abrazar, poner la mano. pero subconscientemente te crea una distancia mucho más profunda con la otra persona. Sí, totalmente. Entonces, yo aconsejaría decir distanciamiento físico y acercamiento social, Ujú, que es muy diferente. Sabes que tienes que guardar una distancia física, ujú. pero no un distanciamiento social. No te tienes que aislar de tu entorno, no te tienes que aislar de las personas que amas. No te Ni tienes llenarte de miedos. Exacto, Ujú. exacto. Entonces, para mí, yo creo que esa es una diferencia básica y primordial que empecemos a ponerle el nombre correcto a las cosas. O sea, Ujú, guardaremos distanciamiento físico, pero a mí no me va a distanciar nada ni nadie socialmente de las personas que amo, ujú. ¿no? Totalmente. Entonces, eso sí sería para mí algo importante, ¿no? Que empecemos ya a meter, digamos, esa información dentro de nosotros, ¿no? Está Sí, bien guardar la distancia física, pero no social. claro. Ahora también, Marisa, con todo esto que está pasando, la gente va a tenerse que volver mucho más tecnológica. Haga lo que haga, ¿no? Entonces la gente está más metida en internet, entonces hagas lo que hagas, vas a tener que aprender a crear tu blog, yo qué sé, tu página web, aprender a hacer de repente seminarios también, Mm. ¿no? Entonces, la tecnología puede ser una herramienta muy útil, ¿no? Y de hecho hoy en día creo que gracias a la tecnología nos permitimos precisamente no estar distanciados, sino al contrario conectados. Y por ahí también nutrirnos de nueva información, ¿no? Entonces, precisamente tenemos que prepararnos para lo que pueda o no pueda suceder, ¿no? Y eso solamente lo podemos hacer compartiendo espacios como este, ¿no? Seguramente hay otras personas más que también están haciendo lo mismo. Entonces tenemos que no quedarnos estáticos. Lo peor que podemos hacer es quedarnos estáticos, ¿no? Entonces tenemos que comenzar a crear dinamismo. De repente, por lo pronto, lo podemos hacer por estos medios, ¿ya? Entonces, si tengo un negocio, una empresa, voy a tenerme que abocar más en lo que es la tecnología. Va a ser muy útil en este tiempo. De hecho, la apertura de correos se ha incrementado bastante, ¿ya? Porque era algo que estaba disminuyendo, ¿ya? Ujú. Se ha incrementado bastante por este medio. De hecho, los webinars también hoy en día ya es bastante habitual ver publicaciones de webinars. Entonces, la tecnología está ahí a nuestro servicio, bien usada. Entonces, tenemos que volvernos mucho más tecnológicos. Ya es, básicamente, incluso va a llegar a ser hasta una cosa de supervivencia también, ¿no? Claro. Entonces, por ahí habrá personas que podrán hacer asesorías virtuales, ¿no? Sesiones, talleres, ¿no? Entonces, y también uno también tomar información, ¿no? Si la necesita una información nueva, ¿no? Entonces, en esta sociedad post-pandemia tenemos que ponernos súper creativos y la tecnología puede ayudar en eso. Mira, yo creo que esta época que estamos viviendo ahorita, en realidad podríamos nosotros utilizarla como un momento para sembrar, Sí, totalmente. ¿no? Es un Totalmente. momento de sembrar, o sea, siembra todo lo que tú quieras ver en el futuro eh, realizado. Ujú, Es una manera de empezar, digamos, a mover esa energía para que no se estanque, ¿no? ujú. De también compartir con las personas también para que te vean, te conozcan, para que
no tu nombre siga sonando, ¿no? En lo que hagas, Claro. en lo que hagas. O sea, hay historias muy bonitas de personas que se han reinventado. Por ejemplo, tenemos había, para las personas que no son acá de Perú, hay un restaurante que era como una panadería, pastelería, cafetería, que se llama San Antonio, que se tuvo que reinventar porque tienen un montón de locales y tienen un montón de personal, y ya no podían recibir gente, pero tenían todos sus espacios. Lo primero que hicieron fue toda la mercadería que tenían en stock, se la regalaron a sus trabajadores, para que los trabajadores tuvieran al menos que comer en los siguientes días cuando recién empezó el paro de la cuarentena. Y en el transcurso, lo que hicieron fue arrimaron las mesas de los locales y pusieron anaqueles y los volvieron supermercados pequeños, mini markets. Claro. Adaptarse o morir. Exacto. O sea, si ellos no hubieran hecho ese cambio, obviamente no estarían vivos como empresa ahorita. Y se adaptaron, Claro. ¿no? Entonces, Tienes que estar donde la gente te mire, ¿cierto? exacto, exacto. Y es un momento de siembra, o sea, quizás ahorita no, o sea, vas a comparar de repente lo que tú ganabas antes con lo que estás ganando ahora y vas a decir, oye, pero eso no es lo que yo ganaba. No, pero al menos estás ganando. Hay mucha gente que está parada, que no gana nada. Claro. Entonces, empezar a agradecer también esos flujos de prosperidad que tenemos, por más pequeños que sean. Es Sí, prosperidad. claro. Y es la palabra clave, Marisa, que pusiste ahí, sembrar. Sí, Todo lo bueno en la vida, ¿no? Es algo que se construye y hay que primero sembrar, ¿no? Y luego tener paciencia en que cuidar eso y luego ya con el tiempo te da frutos, ¿no? Las cosas buenas son así, tienen su ritmo, su flujo, ¿no? Entonces, lo importante es no detenerse, ponerse en acción. sí, Bien. verdad. Ahora sí, creo que habilitamos los micrófonos para preguntas, Marisa. ¿Te ¿Ya? parece? Claro. Ya, vamos a habilitar a ver, pueden habilitar su micrófono si alguno quiere preguntar. A ver, o alce la mano o escribe en el chat también para activarlo. Por voz podemos hacer un poquito más fluido las preguntas y las respuestas también. A ver. O escriban en el chat y les habilito el micrófono. ¿Alguien habilitó? Leida, ¿habilitaste tu micrófono? Hola Leida, ¿cómo estás? ¿Nos escuchas, Leida? Ahora, ¿me Sí, sí, te escuchas? escuchamos. Sí, te Sí, escuchamos. ¿Cuál es tu sí, pregunta, Leida? sí, Bienvenida. primeramente para saludar y agradecer a ustedes porque es tan importante hacer una retroalimentación para nuestra alma de todo lo que han hablado, ¿no? Muy importante me ha parecido, por ejemplo, aceptar lo que nos pasa, ¿no? Y no encadenarse al pasado, ¿no? Pero yo entre mí decía, pero ¿qué hacer con esta mente inconsciente que nos hace a veces repetir situaciones adversas que nosotros no queremos, ¿no? Entonces, decías tú al final que es muy importante, ¿no? Escribir en un papel y darse el permiso de ser cuidadosa, ¿no? Ujú. De ser cuidadosa, ¿no? O darse el permiso de sanarse, ¿no? Porque como decía, eh, eh, a veces creamos una incertidumbre, ¿no? Y nos pone trabas para poder innovar cosas. Pero con todo lo que ustedes han dicho, un poco como que me da luz para poder reinventarme, ¿no? Como decía Maritza, sembrar, ¿no? Después ya cosecharemos, ¿no? Sí, Qué importante. sí, sí, Leida. Muchas gracias, Leida. Nos están preguntando por el chat también. Muchas gracias, Leida, por participar y por dar la opinión. Eh, También Sana nos está diciendo qué sucede con las personas que están vendiendo con sobreprecios. Las mascarillas N95 originales están hasta 10 veces más su valor de antes de la crisis.
Mira, yo te puedo decir con eso que en la vida todo lo que tú das se te regresa. Entonces, si las personas están haciendo un negocio con la necesidad del otro, en algún momento esa energía que están enviando al universo se les va a regresar en alguna enseñanza personal, que no tiene que ser ahorita, probablemente sea en años posteriores, pero donde se van a recordar, mira, y yo hice lo mismo cuando pasó la pandemia y bla, bla, bla. Y eso pasa para que las personas tomen conciencia. A veces nosotros cuando vemos a las personas y decimos, pucha, pero esta persona mira qué mal actúa, pero mira qué mal está, pero y qué bien la pasa, y a él no le pasa nada, y el universo no lo castiga, o Dios no lo castiga. Eso no es asunto tuyo, ¿no? Así es. Claro. Tú Ahora, simplemente, si a ti te da tanta rabia ese que se estén aprovechando de las personas, pregúntate, ¿de quién estoy dejando yo que se aprovechen de mí? ¿A qué persona le estoy permitiendo que se aproveche de mí? Y resuélvelo en ti, sí. para que eso que tú estás viendo, ese abuso, ese no mirar por el bien del otro, no te afecte. Ujú. Porque si te está afectando es porque probablemente en ti, tú también probablemente estás permitiendo que... O también lo mismo ella. Ujú. Exacto, exacto. Entonces, eso es una manera también de mirar, ¿no? Cuando tú dices, Sí. pero ya, pero ¿qué hago? O sea, no entendí lo de sentir las emociones, yo no siento nada. Lo del diálogo interno tampoco entiendo. Entonces, otra manera de mirarlo es, ok, mira lo que ves afuera, cómo Ujú. lo calificas y cómo eso a ti te impacta. Y después pregúntate en qué parte de mí está eso también. Sí, totalmente de acuerdo, Maritza. Y lo otro también es, y algo que alguien también me explicó, ¿no? Si quieres algo y no lo puedes obtener, ¿no? Porque de repente es demasiado caro, no es para ti. Y también dice que le da pena, que rabia, cólera o rabia no le da, que le da pena. Ujú. Claro. Pero ten en cuenta que eso baja tu vibración también. Exacto. O sea, nosotros no podemos controlar lo que pasa ni a las personas, ¿no? Entonces, y nosotros también contribuimos al inconsciente colectivo con nuestra vibración. Ujú. Ahora, ¿con qué eliges vibrar? ¿Qué eliges compartir? ¿No? Entonces, eso también es importante, ¿no? Entonces, Por eh, ejemplo, mira, una manera de colaborar, está poniendo cólera o rabia no me da un poco de pena, yo he comprado mascarillas de tela. Por ejemplo, ¿qué me pasaría a mí si estuviera en tu lugar? Si veo que la gente está desesperada por las mascarillas N95, yo de metiche me metería y les diría, oye, por si acaso también las mascarillas de tela están más baratas y las venden en tal lado. Entonces, ayudaría a esa persona que está vendiendo mascarillas de tela, ¿no? A conseguir clientes que no pueden conseguir las mascarillas de N95 porque están muy caras. Y además les diría, mira, yo ya me la compré y me está sirviendo porque la lavo, es más, me he comprado 3 de 3 colores combinables y yo me saco y la lavo en la lavadora apenas llego y ya tengo la otra. O sea, haría algo que me hiciera sentir bien a mí para transformar esa pena en colaboración con el otro, claro. ¿no? Ahora, quien cree que se va a enfermar también, así tenga la N95 o la N9000. Entonces, también es importante esa actitud que hay en esos pensamientos, ¿no? En esas emociones también. Dice, ¿cómo mantener una vibración alta? Nos dice María Victoria. Por ejemplo, ¿qué te gusta hacer que te da felicidad? Por ejemplo, yo soy feliz con un libro. Yo, por ejemplo, todas las mañanas, después de ducharme, de tomar mi desayuno y de agradecer tener un desayuno para tomar, cojo un libro y me voy a mi terraza a tomar sol
aunque me digan que el sol hace daño, me pongo 20 minutos al sol a leer. Y eso a mí me nutre. A otras personas les nutrirá escuchar música. A otras personas les nutrirá bailar. A otras personas les nutrirá hacer ejercicio. Conectarte con algo que te haga subir la vibración para el día. También tiene que ver con la vibración, la coherencia. La coherencia, estoy haciendo lo que quiero hacer, estoy viviendo como quiero vivir, me comporto tal como yo quiero comportarme, ¿no? Entonces, la coherencia es importante y también a veces nosotros confundimos, ¿no?, el ser con el hacer o con el tener. Cuando confundimos, ¿no?, son cosas diferentes, ¿no? El hacer, el tener con el ser, ¿ya? Entonces, de repente me considero valiosa o valioso por lo que hago por otros. Si no hago, se enojan conmigo, ¿no? Y eso significa que no me aman y eso me hace sentir mal. Estoy confundiendo el hacer con el ser. El ser es, me siento valiosa porque soy. Yo soy el regalo, ¿no? Y desde ser, desde yo ser, hago, ¿no?, lo que yo sienta, ¿no?, y me conecto de una forma, pero no enfoco en que yo tengo que hacer cosas para que me quieran, ¿no? Ahí confundo el ser con el hacer, ¿ya? También el tener, otros se enfocan en el tener, entonces solamente se enfocan en tener cosas materiales, ¿no? Y no importa cuánto tengas, ¿ya? Si es que estás enfocada ahí, no lo vas a disfrutar, ¿ya? Entonces, el tener es importante, sí, ¿no?, pero no basar tu poder en el tener. No eres valiosa porque tienes, yo qué sé, 2 casas, 3 carros, una empresa, ¿no?, o porque tienes una super maestría, no sé, de Harvard o de... No, tú eres valiosa por ti. Entonces, a veces hemos confundido, ¿no?, egoicamente, ¿no?, el hacer o el tener con el ser. Entonces, lo que va a mantener nuestra vibración es eso, ¿no? Nosotros somos valiosos tal como somos, ¿no? Todo lo demás es un adicional, ¿no? Si yo me enfoco mucho en el hacer o en el tener, eso ya son apegos que igual nos hacen daño, nos hacen perder nuestra capacidad de resiliencia y nos hacen sufrir, ¿no? Eso también es lo que podrías evaluar, ¿no? Y otra de las formas también es, si nosotros vamos a pensar que todo lo que nos va a pasar va a depender de nosotros, obviamente eso nos va a bajar la vibración, porque wow, o sea, si todo depende de mí, ¡ay, qué miedo! Y si la riego, ¡ah, qué miedo! Pero nos estamos olvidando de una parte muy importante, y esto no tiene nada que ver con religión, por favor, no lo vayan a confundir con eso. Tiene que ver con que nosotros somos seres espirituales, somos seres que procedemos de una inteligencia que maneja el orden en todo este cosmos, en este universo. Cada quien le llamará como quiera llamarle, pero siempre hay una inteligencia superior, y esa inteligencia superior es la que va a poner orden en todo este caos. Y si nosotros nos conectamos a eso, que eso es parte nosotros somos parte de esa inteligencia, porque somos esa chispa divina que descendió a esta dimensión a experimentarse. Si nosotros nos conectamos con eso y confiamos en que hay un plan mayor al plan chiquitito que nosotros podemos tener, nos vamos a conectar con esa abundancia y esa prosperidad y con ese nuevo orden que se va a imponer en esta nueva normalidad que nos va a permitir transitar todo esto desde una confianza, desde una situación de confiar en que estamos sostenidos, en que estamos dirigidos y hasta como cuando tú llevas al niño a nadar al agua y le pones las manitos abajo para que no se caiga, como sostenidos
por esta inteligencia superior. O sea, y para mí es lo que me ha mantenido en coherencia durante todo este tiempo. O sea, saber, tener la certeza de que hay algo superior que se está moviendo afuera y que va a poner el orden que se necesita poner en los corazones de cada uno de nosotros para que esto sea un mundo mejor cuando salgamos. O sea, eso, para mí eso ha sido fundamental. A pesar de que las cosas estén difíciles, siempre hay algo amoroso que nos cuida, ¿no? Total. Entonces, y tener confianza de que siempre va a haber formas de salir, ¿no? Eso sí. Así es. Y que no depende solo de mí, eso es bien importante también saberlo. No depende solamente de nosotros, sino que hay esta inteligencia superior que es sumamente amorosa, que también nos está cuidando. Eso es lo que yo les podría compartir. Bien. Bien, creo que por ahora ya no hay más preguntas. Bueno, agradecerles por su participación, gracias por estar aquí, escuchar, compartir. También felicitarles por esta ansias de crecer, de descubrir, de ver enfoques diferentes para encontrar lo mejor para sus vidas, ¿no? Lo mejor, les deseo lo mejor en la vida para ustedes, que sus vidas sean bendecidas. Y bueno, ponemos a nuestra disposición ahí nuestras páginas web, tanto de Marisa como la mía, por si quieren algún asesoramiento, de repente algún taller también por ahí que pueda haber. Entonces, bueno, Marisa, ¿hay algo más que quieres decir ya para cerrar? Agradecerles y de corazón, porque gracias a ustedes nos permiten ser a David y a mí y ofrecer lo que nosotros tenemos para darles desde el amor incondicional. Así que muchísimas gracias, los honro a cada uno de ustedes. Gracias por estar, gracias por permitirnos ser y empodérense. Es lo único que les puedo decir, empodérense porque el creer en ustedes, en mirarse, el respetarse y el amarse, los va a llevar realmente a transitar toda esta situación con el mayor éxito posible. Crean en ustedes, se los digo por experiencia. Se los dice una persona que antes no creía y ahora sí cree en ella. Las buenas o las malas, uno aprende. Así es. Y bueno, pues, para todos, Gracias a todos. Gracias. Y Marisa también, muchas gracias. Muchas gracias. Ya seguramente estamos comunicando más activamente.